Bueno, te voy a hacer algunas preguntas acerca de la educación de calidad, que es el objetivo 4 de desarrollo sostenible. Ujú. Primeramente, ¿cómo calificarías la educación en México? ¿Deficiente, regular, buena o excelente? Regular, En base a tu respuesta, ¿por qué lo consideras así? porque creo que el plan de estudios no está muy bien actualizado para las herramientas que necesitan los jóvenes y los estudiantes hoy en día en el mundo real. ¿Qué consideras que se puede modificar en los programas educativos? Se puede modificar en que se meta más práctica y no tanta teoría, porque la teoría no sirve de nada si el día de mañana no saben cómo aplicarla. ¿Cuál o cuáles crees que sean las razones principales por las que los niños y jóvenes deciden dejar de estudiar? Mucha gente porque no tiene el recurso económico y otra gente porque no tiene las condiciones ni la cultura. Entonces ir a la escuela para ellos es perder tiempo porque tienen que trabajar o porque simplemente no los apoyan en su casa. Okay. En una escala del 1 al 5, 1 siendo muy malo y 5 excelente, ¿cómo consideras los recursos tecnológicos y materiales en las escuelas públicas de Nuevo León? 2. ¿Cuál consideras que es el principal reto para mejorar la calidad educativa en Nuevo León? Crear un plan de estudios actualizado, como le dije al inicio, en donde se considere más práctica y más aplicación de los conocimientos desde la escuela. ¿Crees que la brecha de calidad entre la educación pública y privada es grande, poca o son iguales en calidad? Es muy grande. ¿Hasta qué nivel educativo te parece importante estudiar y por qué? Pues yo creo que hasta que donde uno decida, pero yo creo que lo más básico es hasta la preparatoria y universidad o bien una carrera técnica para que la gente tenga las herramientas más básicas para el mundo laboral, que es a donde se están preparando. ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente en tu formación básica? Me hubiera gustado que tuviéramos más aplicación práctica de las cosas, no nada más que te dijeran fórmulas o lee esto, sino que fuera más de gustos y que te fuera más adaptada hacia lo que te interesaba, los temas que más querías saber tú. Okay. Por último, ¿consideras que el hábito de la lectura es importante? Sí, sí es muy importante, pero no puede obligarse a la gente a crear el hábito. Tienes que darles a elegir cosas que les gusten y que solo les llame la atención, pero sí es importante. Ok, con esto finalizamos. Muchas gracias. Está bien, de nada. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Paola y tengo 24 años. Ok, te haré unas preguntas sobre el sistema educativo de México. La primera es, ¿cómo calificarías la educación en México? ¿Deficiente, regular, buena o excelente? Regular. Ok. En base a tu respuesta, ¿por qué lo consideras así? Pues creo que no está tan mal, pero pues sí nos falta bastante para llegar a ser un país primermundista. Ok. ¿Qué consideras que se puedan modificar en los programas educativos? Creo que enseñar un poco más a los niños desde pequeños al hábito de la lectura, tal vez. ¿Cuáles crees que sean las razones principales por las que los niños y jóvenes decidan dejar de estudiar? Creo que la principal es que tienen que ponerse a trabajar para a veces eh, traer más como aportar más a su familia económicamente. Entonces sí, creo que sería el principal motivo. Ok, en una escala del 1 al 5, 1 siendo muy malo y 5 excelente, ¿cómo consideras los recursos tecnológicos y materiales en las escuelas públicas de Nuevo León? 3. ¿Cuál consideras que es el principal reto para mejorar la calidad educativa en Nuevo León? Lograr tal vez que se encuentren más personas, maestros que tengan la vocación de enseñar. Ok. ¿Cuál crees que... ¿Cuál... Perdón. ¿Crees que la brecha de calidad entre educación pública y privada es grande, poca o son iguales en calidad? Creo que es bastante grande la brecha. ¿Ok? ¿Hasta qué nivel educativo te parece importante estudiar? Carrera. ¿Por qué? Pues supongo que te da las herramientas para sobresalir o para si quieres lograr un trabajo, si quieres llegar un poco más lejos, como por así decirlo. Siento que el hecho de tener una carrera te abre las puertas en muchos lados. ¿Ok? ¿Qué te hubiera gustado, qué te hubiera gustado que fuera diferente en tu educación básica, tu formación básica? Creo que un poco de variedad en cuanto a los métodos de estudio.
Ok. ¿Consideras que el hábito de la lectura es importante? Súper sí. ¿Por qué? Porque considero que nunca se sabe demasiado. O sea, siempre leer te va a abrir el mundo y te va a abrir el pensamiento a muchísimas otras cosas. Ok. Muchas gracias. En base a los resultados obtenidos en las entrevistas, se ha visto que las personas opinan que la educación en México es regular. Esto quiere decir que no es mala, pero no es la mejor. Entonces, sí se tienen los recursos, pero hace falta mejorarlos. Opinan que el sistema educativo podría cambiar y que lo que a ellos les gustaría que cambiara sería el enfoque que se le da, que sea más un enfoque práctico, es decir, pasar de la teoría a la práctica, y también que sea unas clases más interesantes para los alumnos, de esta manera que continúen con sus estudios a nivel superior. Y también fomentar el hábito de la lectura, que es algo muy importante, pero no nada más con un libro que sea obligatorio, sino algo que en verdad les llame la atención a las personas, especialmente a los niños, que es cuando se puede inculcar este hábito, y así continuar por el resto de su vida. Esto les ayudaría a ampliar su vocabulario y a desarrollar un pensamiento crítico. Gracias. Basándonos en las encuestas que realizamos acerca de la educación de calidad, nos dimos cuenta que las personas consideran que la educación pública en México es regular, también que consideran que existe una gran brecha entre la calidad de la educación pública y la educación privada. Cuestionamos de por qué las personas piensan que los niños y los jóvenes abandonan la escuela a temprana edad. En general consideran que es para trabajar, ya que los niños y los jóvenes que las abandonan consideran que conseguirán un mejor futuro si empiezan a trabajar a temprana edad, así terminan la escuela. También se hizo un gran énfasis en la importancia de inculcar la lectura, ya que la lectura, si se inculca desde pequeños y por gusto, al ser grandes leerán, lo cual aumenta su cultura general. Tomando como base los resultados que tuvimos en las entrevistas y en las encuestas, podemos notar que la mayoría de las personas considera que la educación en México está entre regular y deficiente. La mayoría de esas personas también considera que el principal motivo de esto es la falta de maestros en los planteles educativos y que los maestros que ya hay no están bastante bien preparados. Una solución que también se podría brindar, tomada en base a las encuestas, es que se fomente mejor la lectura entre los alumnos, también que se fomente el querer aprender y el tomar inspiración en el aprendizaje, para que al menos se pueda llegar a la preparatoria y de preferencia a la universidad, que se considera como lo mínimo que deberían de llegar los alumnos a sus niveles de estudio. De acuerdo con las encuestas analizadas, nos dimos cuenta que la mayor parte de las personas que opinaron consideran que la educación en México es regular o deficiente, no buena ni excelente. Por otro lado, consideran que esto se debe a la falta de preparación y dedicación de los maestros. También mencionaron lo importante que consideran la lectura y que también es necesario que los niños empiecen a leer sobre temas que les interesan y que les gustan para que se pueda seguir fomentando este hábito. Bueno, en base a la encuesta, a la respuesta de todos los entrevistados, llego a concluir que la educación en México hay muchas áreas de oportunidad que atender, porque, pues bueno, primero la de los maestros. Mucha gente dijo o decimos, que yo también estoy de acuerdo en eso, que hay muchas personas que pues se hacen llamar maestros, que no tienen ni la vocación ni el, ¿cómo se dice? No quieren dar clases, o sea, ni siquiera el gusto por dar clase. Y pues eso es un problema, porque los alumnos están esperando algo del maestro que el maestro no tiene que dar, ¿no? Y bueno, pues también las instalaciones de las escuelas públicas, pues eso ya requiere de un análisis también más profundo, que es el de los recursos que tiene el Estado para dar o para atender a las escuelas públicas, ¿no?
en cuestión de dinero, de pues, cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que atender muchas cosas porque pues es algo muy importante en México. La educación es, yo creo que la base para tener una sociedad que tenga un pensamiento crítico, analítico, a la hora de también de elegir nuestros representantes en nuestro país, de resolver problemas en el gobierno, pues en la sociedad también, ¿no? Y pues sí, hay que atenderla lo más pronto posible para que las personas puedan pues ser más cultas a la hora de pensar, de actuar y pues sí.